Nos adentramos a la Sierra Mije de Oaxaca para escuchar el Ayoc, la lengua de las montañas. Acompañamos a los mijes en sus actividades diarias en el campo, para entender la relación que tiene su idioma con la naturaleza. El Ayoc es una lengua ancestral de más de 2000 años que sigue viva. El primer punto que visitamos es el pueblo de Santa María Ocotepec, el cual se ubica en las cañadas más profundas del cerro del Zempoaltépetl. Vamos a Santa María Ocotepec, que es un pueblito que está al fondo de esta cañada, rodeado de cafetales, platanares, lima, y es un paraíso Ocotepec. We're going to a local community to learn about corn and coffee. At the moment, I'm just enjoying the beautiful view. Ahora estamos bajando a una zona más selvática, una zona más húmeda, que es Santa María de Ocotepec. Vamos a estar a casi 1200 metros sobre el nivel del mar. Aquí tienen un montón de bananas, de plátano. Entre plataneras, árboles frutales y plantas de café se encuentra Santa María Ocotepec. Aquí conocimos a Engracia Pérez, promotora desde hace décadas de la cultura e idioma mije. Ella y su familia formaron un colectivo llamado Comundún, cuyo objetivo es preservar el Ayoc, la lengua de las montañas. Y cuéntenos por qué su pueblo es especial. Para cada uno de los que habitamos, pues es especial, ¿no? Porque aquí nacimos, aquí crecimos. Nuestra comunidad, pues afortunadamente, cuenta con la producción de muchas frutas, de café, que de eso vive la gente, la caña. Pues los niños no sufren, porque todo tiempo hay frutas. Si no hay limas, hay plátanos. Gigantes, son muy altos, ¿verdad? Así es. El plátano todo el año. Ahorita tal vez porque hace frío no vemos racimos ahí echándose a perder. 100% orgánico. La razón por la que estamos en este pueblo es para aprender más sobre el idioma mije. Esta lengua que tiene 2000 años de antigüedad o incluso más, es más antigua que la llegada del español al continente americano. Es uno de los idiomas originarios de nuestro país y ella es una investigadora de la lengua. Desde que empecé a trabajar he practicado la escritura y también pues enseñarla a la vez, ¿no? Con los niños, trabajar con jóvenes o participando con otros colectivos para lograr un abecedario que se use en la mayoría de las comunidades. Una estandarización del mije, ¿no? Así es, qué letras, qué grafías, qué es lo que vamos a usar, porque debe haber reglas para que nosotros mismos entendamos lo que estamos escribiendo. En la lengua mije se le conoce como Ayoc. ¿Por qué? ¿Qué significa Ayoc? A es boca y Yoc viene de Yuc-A, que es Yuc, es de la montaña, de algo que está arriba, ¿no? Entonces Ayoc podría ser la lengua de la montaña y nosotros somos Ayoc. Y al ser un idioma milenario, pues obviamente que tiene variantes. Recordemos que las lenguas están vivas, ellas van evolucionando y los mijes, al estar repartidos en la sierra norte de Oaxaca, pues tienen sus diferencias en el mije. Hoy vamos a recorrer algunas casas que ustedes conozcan la comunidad porque la lengua se adquiere dentro del hogar o dentro de la vida comunitaria. Llegamos a la primera casa en donde vive la pequeña Sofía. Odilia nos abre las puertas de su casa. Odilia y su hija Sofía nos van a enseñar algo que hacen de forma cotidiana. Claro. Es el desgranar maíz y lo hacen en el idioma mije. Finalmente estábamos por escuchar la lengua de las montañas. Aún quedan más de 130,000 hablantes del mije. Sin embargo, cada vez son menos los niños que lo hablan. La pequeña Sofía es la excepción. Cadi mok ving so de irta o frijol porque yo baja y viaje que hay que se hay de pum no o acá chive vingop hay y mok di baja di ni yo adi ni tona se dum hay di tun di pizzi ve shaha mok que ve cup ni oi hat se
Esto es el tesoro de los mijes. Pero si lo encontramos así, si lo comemos así, no se puede porque es muy duro. Y aquí, después del nixtamal, pues ya se puede comer. Y es delicioso. ¿Puede usted agarrar un pedazo? Sí. Él come mucho. Entonces ahorita le damos tortillas. Gracias. ¡Ay, qué grande! ¡Uf, caliente la tortilla! ¿Cómo aprendiste mije? Odilia nos enseñó a desgranar maíz. Soy muy lento, pero mira qué habilidad, ella lo hace de una forma increíble. Desde niños lo tenemos que hacer con delicadeza, ya que este maíz es como si fuese el maíz alfa, el mejor maíz del campo. En esta experiencia lo que pudimos observar es cómo aprenden el idioma desde las actividades más cotidianas. ¿Usted por qué quiere que su hija aprenda el mije? Que no se pierda nuestra cultura, nuestra tradición. Y Sofía, pues Sofía es la niña más inteligente porque sus maestros se sorprenden que ella habla mije. Ese idioma es tan profundo que se siente uno como si estuviera más cerca de la naturaleza. Y así son los mijes, viviendo entre plátanos, entre árboles frutales, en las montañas. Y usted vive en un paraíso. Sí, se gracias. despierta y ve esa inmensidad de verde. Sí, sí. Y comen saludable, comen mejor que nosotros. J'ai rencontré Sophie, c'est une petite fille de 7 ans. Elle en connaît plus que moi sur les plantes et la nature. Et ouais, elle a vraiment un savoir incroyable. En el mundo existen aproximadamente 6.000 idiomas, pero la mitad de ellos solo tienen menos de 5.000 hablantes. ¿Por qué la lengua ayok está en riesgo de desaparecer? El problema mayor creo que viene desde atrás, cuando a nuestros abuelos, a nuestros papás les prohibieron la lengua. A mí todavía me tocó, era un albergue escolar que nos prohibían hablar nuestra lengua. Nosotros en la escuela hablábamos a escondidas, nos hablábamos en ayok. Y entonces ahora hay muchos niños que no la están hablando, porque también sienten que sus compañeritos o sus compañeros se van a reír. Es muy parecido la historia porque también mis abuelos hablaban un dialecto de su defensa. Y cuando mi papá iba a la escuela, los profesores no querían que les habla y batía también para él, los golpeaban, para que hable solamente en francés. La pérdida de los idiomas es algo que está sucediendo en todo el mundo. En respuesta a esto, Engracia y su familia se organizaron para promover el ayok. Lo están haciendo sin recursos económicos, motivados con los valores de la sociedad mije de servicio a la comunidad. De esta manera nació Kumundún. La asociación se llama Kumundún, quiere decir trabajo comunitario o tequio. Nosotros quisimos ponerle ese nombre a nuestra asociación civil porque de hecho iniciamos con esa colaboración, con aportes. Hicimos una aplicación para aprender el ayok, pero también para documentar, que se quede nuestra lengua ahí registrada. La aplicación es esta, contiene las partes del cuerpo, alimentos, el nombre de animales, el parentesco, números, hay unos cuentos de nuestra creatividad también. Sabemos que con la aplicación tampoco estamos solucionando el problema de la lengua, pero por lo menos sabemos que le estamos dando un estatus a la lengua como cualquier otra lengua. Makto tabakbi mitia ayok hamyuk a itkush hamze ha abinzo a aniko mzo yakuts ha ayok mzeh pshtongat yakbanike kumondun asninve emhishatit ayok kumondun. Además de la aplicación, utilizan actividades como el teatro para enseñar el mije. Lo que intentamos pues es el teatro, porque permite que en el escenario el niño que no se atreve
hablar el ayok en el escenario, sí. Y pues nos ha ayudado bastante. Tengo una nieta y tiene 1 año y 5 meses. Y ella no está aprendiendo español, puro ayok. Y eso que implica que nosotros como abuelos, como tíos, tienen que hablarle también así. Entonces a ella se le habla en español, no entiende. Y tampoco nos preocupa, porque el español lo va a aprender donde sea y por todos lados puede aprender. Aprovechamos para salir a caminar por las veredas del pueblo. Ya estamos aprendiendo mucho sobre el idioma. ¿Nos puede enseñar algunas palabras básicas como saludar, como hola? El saludo es Dios mep, pero es más como un saludo general. Pero si es una persona ya con respeto, le tengo que decir Dios mep, tío o tía. Podemos decir que el mije es un idioma muy formal, muy educado. Nuestros papás nos enseñaron que si es una persona mayor, aunque no sea mi abuelo, le tengo que decir tata o tengo que decirle tío si es más joven. Nuestra forma de expresarnos como ayok es esa, siempre actuamos con solemnidad. Ahí viene uno, vamos a decirle Dios me, a ver qué dice. Bueno. Dios me. No sé cómo pudo, pero saludó y eso que iba con como 1 tonelada de leña en la espalda. ¿Y cuánto porcentaje habla mije en este pueblo? Pues a nivel población podríamos pensar que el 80% habla la lengua, pero si nos vamos a la escuela podríamos estar pensando que el 50% ya no habla el ayok. Entonces tenemos que trabajar más con los niños, por eso lo que está haciendo su fundación es importante. Así es, pues sí, y esto así como pasa acá, en otras comunidades lo mismo está pasando. The work they have here, the fact that they're trying to conserve the Mixe language is so important and incredible for this community. I don't know how to describe it, but it feels like a real earthy language. Like you can hear the sounds of the forest almost when they speak, and the sounds of the earth. It feels really authentic and natural. Caminamos por el cañón en búsqueda de las plantas del café. Esta comunidad está se dedicando en el cultivo del café y de la caña de azúcar. Nuestros amigos franceses probaron las bayas, los frutos del café. Merde. C'est trop bon. C'est très dulce, un peu sucré, très doux. On sent pas du tout le goût du café. All different kinds of fruit, vegetables, plants, flowers, corn. Everything is here. They can live completely off the land. J'ai l'impression vraiment d'être en Amazonie, dans la jungle amazonienne, sauf qu'on est au Mexique. Donc comme quoi le Mexique est vraiment un pays riche. En esta comunidad adornado por plátanos y árboles frutales, pues también hay muchas flores. Esta es una nochebuena silvestre. Después fuimos a la casa de Engracia para aprender el proceso de cómo trabajan con el café. Ah, aquí ya es su casa. Sí. Qué bonita es. Primero teníamos que comer, así que nos dieron a elegir un gallo criollo para cocinarlo. Amy lo escogió. Delicious. You are delicious. Al gallo criollo lo hicieron caldo. Es el caldo de pollo criollo. Preparé con el ejote, chayote, caldo de pollo criollo. And you wrap it around the chicken bone and you lift it up and then you eat the chicken so your hands don't get dirty. Very, very good. Really tasty and fresh. Este es un pollo criollo. Él crece en la naturaleza. Come pues los insectos que hay en la tierra. Ese pollo vive libre y feliz en un paraíso. They live a beautiful life here and you can tell in the taste that it's a healthy chicken. It's really, really nice. It's like a completely different world of flavor. I've been learning some Mixe while I've been here in Sierra Mixe, and one word I've learned that I love is shop ek, which means that this food is delicious until you're dead. Cuando recién cortan el café lo tienen que limpiar y separar los frutos más maduros de los verdes. Jak pitona proti isha. Y tío, sabe, tío, se acá. Tío, sabe.
Min bi sive para via zit min hutsit. Min hutsit nyak waatsit nyak ukut. Sen vai sen nakshda sen nyak tun pa sen dukhoi pa tive kai takhat. ¿Cómo le enseñó mi hija a su hija? Kudo kwani ve kyots pug kwanit pem mukots me man mukots ayo khtsem de yakyu. Zaira, ¿cuál es tu palabra favorita en Ayuk? Ok, Ok, ¿qué significa? perro. En trabajo en equipo separamos más rápido los frutos del café para luego llevarlos a la máquina que le quita la pulpa. ¿Qué haces? Yo coloco el café en la máquina para sacar la pulpa y separar la pulpa de la semilla. Los granos del café se tienen que secar por varios días con los rayos del sol para enseguida tostarlos. Está caliente como le tocó el sol. Todo este proceso es realizado por las mujeres de la comunidad. Amoca es un proyecto de mujeres de aquí de la comunidad de Santa María Ocotepec. Por lo regular son las mujeres que se dedican al tostado y molienda de café. Amoca quiere decir algo en conjunto, un trabajo en colectivo. O también se usa cuando se hace un convivio y todos traen, ¿no? De traje, como se dice, y esto es amoca. Entonces ese es el nombre del café. Que se vuelve riquísimo. Ça sent trop bon. Franchement, j'ai envie de boire un cappuccino. C'était vraiment très intéressant de voir la manière dont ils produisent le café. Ça m'a poussée à vraiment à être plus consciente de la manière dont je consomme le café et dont j'achète. Pues muchas gracias por abrirnos la puerta de su casa. Nos presentó a su familia y comimos un delicioso gallo criollo. Y escuchamos mucho el mije. Este mije que pertenece a la familia lingüística Mije Soque. Para escuchar otra variante del mije, fuimos al pueblo de Santa María Tlahuitoltepec, que desde tiempos ancestrales se ha destacado por la elaboración del pulque. Como es natural, la Sierra Mije nos ofrecía un espectáculo entre nubes y llovizna. Pese a esto, acompañamos a unos campesinos a las laderas de la montaña para extraer el aguamiel del maguey, elemento principal de esta bebida artesanal. El aguamiel se extrae del corazón del maguey, literalmente la sangre de este agave, el cual tarda años en crecer. En México, Santa Ana, Guadalupe, cuando llega a morir, me da hade ne dinja das badunju hade hat net hade na teest sta op na gopsta hade tak opket na življenje celo na živi aski. ¿Cuántos años se tarda en crecer un maguey? 15 años, 20 años, 25 años. ¿Y cuántos litros da? A veces 2 litros, 3 litros al día. Hay que evitar tocar las paredes del corazón del maguey porque pica. Y huele muy diferente al pulque. Sí, porque está recién sacado del maguey. Del maguey al paladar es la primera vez en mi vida y quién sabe si lo vuelvo a probar así. Excelente. Uno entiende por qué le dicen aguamiel, porque literal es dulce, dulce, dulce. Es un sabor profundo que cuando llega a tu paladar sientes el verdor y el extracto del maguey y la tierra. El aguamiel, la sangre del maguey. Después, en casa de la familia, sigue el proceso artesanal de fermentación en una olla de barro. ¿Qué están haciendo? Pues les están echando el aguamiel que se fue a traer en el maguey para que fermente con los demás. A la mañana pues ya está todo fermentado.
A la olla de barro le agregan un tronco que le llaman palo de timbre, el cual funciona como acelerador natural de la fermentación. Por ejemplo, ese ya está fermentando, por eso tiene espuma. ¿Y qué hacen con el pulque? ¿Lo venden? Uno busca la manera donde se puede vender más o más rápido igual. Es una bebida de fiestas, ¿verdad? Sí, así es. Más se acostumbra en las fiestas o cualquier ocasión, más el pulque. La familia nos invitó a un banquete preparado en su cocina tradicional. En la cena volvimos a comer pollo, pero no cualquiera. Este es el caldo mije, servido con tamales de frijol. El caldo forma parte de uno de los rituales de Santa María Tlahuitoltepec. Es un platillo ceremonial que se prepara en eventos importantes. Por ejemplo, después de haber subido el Zempoaltépetl, el cerro sagrado. Este pollo se hace en una celebración. Esta es la forma en que preparan. Estamos de verdad en el interior, en el corazón de la nación mije. La comida se acompaña de un buen pulque, tepache o mezcal. El tepache está preparado a base de pulque, agua y panela. El maíz quebrantado pues se le agrega para darle otro sabor. Pues hoy que nami kita kasam nabias kasam de kana iskafte anu lugar y merat nam emzena wa kwem neven pesan de ma muskate. El maíz está muy dulce y muy suave, lo más mexicano que hay. Es una combinación del pulque, que viene de la tierra, así como el maíz, también la panela, que viene de la caña de azúcar. Siempre se ha tomado así el caldo. No necesitamos cuchara. Y el pollo también, vean qué rico. Los tamales están envueltos en hoja de maíz y se ponen en agua caliente para que se cozan al vapor. Ya está cobrada, Tamal de frijol, vean qué rico. Se come así, luego un clavo de caldo. Y qué rico. Viehtet kähtet. Avazaltaan haatan hatu. Ja, daar ik juksel ik käht dat spektakel. Dan röksel du käht. Viehtet kähtet. Vad säger jag så? Vad säger det? Har ju käht. Mör att det ska nog som det fader och fader bakte med smokte. Det är chat. Lägga av allí. Y para despedirnos, Honorio Cano, director de la orquesta de Totontepec, nos cantó música oaxaqueña en el idioma mije. Kuista Yohai.